Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. ¿Y qué es inmaculatizar el momento presente? Pero don Randy, ayer estuvo hablando, sí, pero la inmaculatización del momento presente tiene varios matices y por eso, sobre todo en estos tiempos en que estamos preparándonos, mañana Dios mediante será miércoles de ceniza, y digo Dios mediante no porque no vaya a ser, sino porque tal vez algunos no estemos mañana para celebrar el miércoles de ceniza, pero preparándonos para esta cuaresma, qué mejor que vivir esta cuaresma con el corazón de María. Una de nuestras peticiones tendría que ser continuamente, Madre, dame tu corazón para vivir cada momento como tú lo vivías. Eso es también inmaculatizar el momento presente, pero vamos a escucharlo en palabras del Padre Molina, que es un excelente pedagogo, un profesor de primera línea, un hombre de vida espiritual incomparable. Inmaculatizar el momento presente es ponernos en situación de negación. Oiga, don Randy, otra vez usted con sus negaciones, ¿no puede hablar de algo positivo, de el ensalzar a la persona humana? Pero tranquilo, porque el vacío de uno mismo, en definitiva, es el crecimiento de uno mismo, porque me vacío de mí para llenarme de Dios. Seguimos con el Padre. Ponernos en situación de negación, vivir el que mi yo es nada, no tiene valores, no tiene derechos. Oiga, pero no, eso no es así, don Randy, esa espiritualidad es una espiritualidad arcaica, es una espiritualidad que ya no va. Mire, vamos a ver, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a la santa, tú eres la que no eres y yo soy el que soy. Por eso, si nos ponemos en este sentido de comprender que no somos y que todo lo recibimos de Él, sigue nuestro Padre Molina diciendo, es ponernos en ese fiat, en ese magnificat, en ese stabat, es decir, estar de pie frente a la cruz dolorosa de su Hijo. Odiar la propia voluntad, odiar con el sentido de saber que nuestra voluntad, herida por el pecado, no busca lo mejor, desaparecer adorando la obediencia en la Inmaculada. Estas palabras son muy similares a palabras de San Maximiliano María Kolbe. Con lo cual quiere decir, esto es una espiritualidad nueva, San Maximiliano María Kolbe. Bueno, Padre Molina ha sido santo del siglo pasado, no está canonizado todavía. San Maximiliano María Kolbe ha sido santo del siglo pasado. El Padre Molina, un hombre espiritual del siglo pasado, que muere a principios de este siglo, en el año 2002, pero que recoge toda esa espiritualidad densa de los 20 siglos de la Iglesia, que hoy es tan actual como ayer. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestra señal en vivo y en directo aquí en el Cusco. Si nos están escuchando a través de los 720 de amplitud modulada o nos están viendo a través del canal 27 UHF. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. También saludamos a los amigos que nos van a escuchar en alguna retransmisión a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, también AM y canal 27 UHF, señal abierta, y canal 41 Cable Amigo, dentro de Cable Amigo, en la ciudad de Arequipa. Pues
a todos la bienvenida, también a aquellos que nos siguen a través del internet, a través de nuestros canales en YouTube. Tenemos 2 canales, NSTV Radio, NSTV Perú, y tenemos también 2 Facebook, NS Radio, NSTV. Nuestro hashtag es NSE junto a ti. En la parte técnica tenemos a Juan Carlos Uzcamaita, y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando María Jesús Huarcaya y quien les habla, Randy Unulelo. María Jesús, bienvenida. Y he querido tocar este punto de la inmaculatización del momento presente, porque vamos a hacer, no sé si la segunda parte del programa de ayer, pero por lo menos seguiremos hablando de este tema, disque viajes astrales, pero también visto con otros puntos que se relacionan, se superponen en aquellos que dicen tener experiencias de este tipo o dicen ser maestros de experiencias de este tipo, con lo cual también vamos a abrir un poquitito más el panorama para comprender aquello que decíamos el día de ayer en nuestro programa, que esto puede ser una puerta abierta al demonio. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y pues el programa de ayer estaba muy interesante. Yo creo que como a mí, a muchos nos ha dejado con muchas preguntas aún por hacer, porque es verdad que nuestro cerebro no lo hemos desarrollado completamente, pero cuánta verdad hay en lo que nos dicen también los medios de comunicación, que hay que desarrollarlo y buscar las maneras o a las personas para que lo podamos desarrollar y así poder manejar todo lo que queremos manejar, ¿no? Queremos saber un poco más de qué es verdad y qué no. Claro. Pues vamos a ello, vamos a las preguntas. Primero, a ver, algunas preguntas que hayan surgido a raíz del programa de ayer o que tal vez te hayan podido transmitir, porque también sabemos que hay muchas personas que nos escuchan y que van donde María Jesús y dicen, oiga, ¿por qué no? Como ayer tuvimos también una pregunta en el vivo, ¿no? O sea, que nos dijeron, bueno, sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? Sí, o sea, me preguntaban también acerca de si los viajes astrales tienen que ver con eran lo mismo que las experiencias, que elevarse. Sí, y había la mucha separación confusión del alma sí, del sí, cuerpo. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto es importante. En estos ámbitos hay una característica concreta. Uno no hace falta que averigüe mucho, pero se va a dar cuenta enseguida. Cada maestrico con su librico. Es decir, cada uno llama las cosas o explica las cosas como a él le parece. Entonces, ¿qué sucede? Claro, por ejemplo, algunos de los maestritos estos que hay dentro de este hablan de chamanería y este tipo de artes, con lo cual ya estamos abriendo una puerta al demonio. Lo que decíamos ayer no es ninguna farsa. Estas situaciones pueden abrir la puerta al demonio. Luego otros dicen, no, esto no es una realidad astral, es la realidad cuántica, es decir, ahora lo tenemos explicado desde la ciencia y todo aquello que la ciencia nos explica a través de la mecánica cuántica, hoy podemos experimentarlo a través, por ejemplo, de lo que ellos llaman sueños conscientes. Oiga, sueños conscientes, ¿estoy soñando o estoy consciente? Exacto. Porque, no, lo que sucede es que hay una línea muy fina entre ese consciente que se va durmiendo y que llega, o llegado el momento, comenzará a vivir la parte inconsciente del sueño. Si nosotros somos capaces de controlar eso y darnos cuenta de que estamos entrando en el estado de somnolencia, nos podemos hacer dueños de esa realidad. Pero entonces está hablando usted de un sueño. No, pero es que nos vamos a ir a otros lados. ¿Pero son esos lados reales o qué son esos lados? Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Estas personas tienen experiencias? Sí, lo dijimos ayer, son experiencias. Son experiencias subjetivas. Pero ¿es eso una realidad objetiva? No lo es.
¿Y qué podemos decir entonces? Porque justamente con eso había mucha confusión. ¿Cómo sabemos si realmente a los santos Dios les ha dado esa, no sé si llamarlo poder, pero esa capacidad de poder levitar, de poder, por ejemplo, Sí, San José de bilocarse, Cupertino, que estaba todo el tiempo en el aire, sí, exacto. o sea, bilocarse como muchos santos, y eso no tiene nada que ver, o como José en las Escrituras, el soñador, que él podía interpretar y tener también sueños y se hacían realidad. Entonces ahora yo también puedo decir, yo me he soñado que tal vez mañana o pasado un sueño raro con mi familia y les advierto, ¿no? Y les digo que puede pasar esto, tengan cuidado, cuídense, no coman esto y cosas así. Claro. ¿Eso tiene relación o no? ¿Tengo que hacer caso o no? Claro. ¿Dónde entra acá todo? Una cosa son las intuiciones, por ejemplo, esto que dijiste, mire, me soñé algo, no sé lo que pasa, pero hay ciertas intuiciones que se tienen, que en cierta forma son inexplicables, pero que nos revelan algo, o que va a suceder, o nos explican, entre comillas, algo que puede haber sucedido. Ah, mira, esto fue así. Eso puede ser una situación meramente natural, algo que no he comprendido y que ahora, por una situación que incluso podría no tener ningún tipo de relación, me lleva a la comprensión de decir, caramba, esto que me pasó ayer se explica ahora con tal y tal cosa. Esto tiene relación. Y ya comienzo a tener experiencias que me llevan, sí, a una lógica, pero una lógica concreta que me ayuda. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que yo también en el sueño he hecho un viaje astral? No. Eso quiere decir de que hay una parte inconsciente dentro de nosotros que acumula cierta información y esa información se dispara con algo que tal vez parece no tener relación, pero que por algún motivo explica algo que estaba dando vueltas en el inconsciente y ahora logro comprender. Este mismo mecanismo puede suceder, salvando sus diferencias, con aquellas personas o aquellas mujeres que han cometido un aborto y que tienen esa carga dentro de su, como puesta en su inconsciente, ahí, está allí, está en su sistema límbico. ¿Ya? Pues muy bien, pero ¿qué sucede? Veo a un niño de 2, 3 años, 5 años, un joven de 18 años, esa mujer ve a ese niño y dice, caramba, mi hijo tendría ahora esta edad, o esta, o esta, o esta. Y se dispara algo allí dentro y hace una crisis y comienza a manifestarse mucho más duramente ese síndrome que ha habido dentro de ella, que es el síndrome posaborto. Comienza con depresiones, comienza a tener una conducta distinta, muchas veces incluso hasta con ciertas agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estas son cosas naturales. Esta gente que explica lo cuántico, lo astral, los viajes, etcétera, pretenden decir que es una cuestión sobrenatural. ¿Y no tiene nada de sobrenatural? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es una cuestión subjetiva que maneja mi sentimiento, mis sentidos y mi ilusión, llevándome incluso a ciertas alucinaciones dentro de lo que yo creo estar manejando. O sea, ahí también trabaja no solamente el inconsciente, sino la parte consciente. Digamos, puede creerse que trabaja la parte consciente porque yo ya me estoy, como quien dice, predisponiendo para ciertas cosas. Sucede muchas veces que un niño ve una película de terror y luego no puede conciliar el sueño, o si concilia el sueño tiene pesadillas. ¿Por qué? Porque estaba predispuesto con esa película de terror que ha visto a que sus sueños sean sueños maléficos, porque ha visto algo que evidentemente ya le quedó dando vueltas en su inconsciente. Esa película de terror y los actos que ha habido en esa película.
Pues en este caso lo mismo, si yo me acuesto pensando, me gustaría soñar con tal cosa, o muchas veces nos pasa, pensamos en tal cosa, pensamos en tal otra, y nuestros sueños son relacionados con aquello que pensamos. Pero todo es en el inconsciente. En el inconsciente. O sea, no hay nada de consciente ahí. No, lo consciente es haber pensado y decir, yo quisiera, como explica aquí uno de nuestros amigos, yo me voy a acostar y quiero ir a la casa de, no sé, de mi amiga Pirulita. Y me duermo y resulta que me veo caminando a la casa de mi amiga Pirulita. Ves, ya estoy en la dimensión astral. Está usted soñando, mi amigo, y lo que sucedió es que ya se predispuso para ir a la casa de Pirulita. Y poco a poco usted va teniendo, como en cierta forma, más influencia en esos sueños, sí, eso puede darse. Pero el demonio lo utiliza, porque fíjate, ellos mismos dicen, relacionan esto con la chamanería, relacionan esto como, por ejemplo, con la ayahuasca, que es una sustancia, un preparado alucinógeno tremendo. Luego, si estamos hablando de ese tipo de alucinaciones, no estamos hablando de una cosa que sea meramente consciente. Ellos mismos relacionan esto, por ejemplo, con la salvia divinorum, que es también una planta que produce una alucinación, es tipo, lo hablan ellos también con lo que denominan la planta sagrada, el cannabis. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Es un desfogue, es una forma de desfogue que tienen las personas para, incluso podríamos decir, hasta superar algunos de los traumas que han tenido en su vida. ¿Y lo superan en todo caso? Bueno, si lo superaran totalmente y realmente ya podríamos ver por lo menos algún bien en esto, pero lo que sucede es que hay una autosugestión. Y normalmente cuando una persona tiene una autosugestión consigue ciertos resultados que pueden parecer positivos. Pero al escuchar a esa persona, al ver la vida de esa persona, al ver cómo se comporta esa persona, se ve claro de que no hay un bien real. Hay un bien aparente que puede darse a través de esto, de las sugestiones, que es un poquitito como la medicina placebo, ¿no? Es decir, bueno, yo a esta persona le doy una píldora, ella cree que le estoy dando una píldora que le va a curar, en realidad es una píldora de azúcar, pero el cuerpo tiene ciertas posibilidades de curar ciertas cosas. Toma la píldora y se cura por un mecanismo placebo que el mismo organismo realiza dentro de sí. Eso es una realidad médica, no hay ahí nada mágico, ni de gurú, ni de ninguna de estas cosas. De magos. Pero es que en todo eso hay mucha confusión porque hasta yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios entonces permite que, o cómo yo me doy cuenta? Porque lamentablemente ahora, ya que se han abierto tantas puertas en tantos lugares, podemos darnos cuenta de que es porque Dios lo permite o no, porque a José le ha dado la capacidad de interpretar exacto, sueños. También la tuvo, por ejemplo, el profeta Daniel. Pero yo como interpretar sé, y tener, sí, porque claro, él tenía también. Pero yo José como tenía sé sueños también. que esos sueños que él ha tenido eran designio de Dios y no. ¿Y por qué una persona normal y común y corriente que nos puede ver o escuchar no tiene esa misma capacidad o puede creer que la tenga? Claro, sí. Dos cosas fundamentales. Por sus frutos los conoceréis y un profeta es profeta cuando se cumple su profecía. O se comprueba la veracidad del profeta cuando se cumple su profecía. Es decir, vamos a los sueños de José, no de San José, el esposo de la Santísima Virgen, No. que también tuvo sueños, pero justamente entran dentro de la misma explicación. José tiene un sueño que es un primer sueño, un sueño con respecto a sus hermanos. Bueno, tuvo dos partes del sueño distintas, en donde en cierta forma veía que sus hermanos iban a rendirle tributo. Él no podía explicar cómo iba a suceder esto. Y todo en la vida de José parecía indicar de que eso no se iba a poder cumplir nunca. Sus hermanos
que le llamaban el soñador, que estaban envidiosos de él porque su padre le había regalado una túnica de mangas largas, mientras ellos tenían una túnica típica de trabajadores, con manga 3/4, incluso hasta más pequeña, sentían envidia por él. Encima dijeron, además de soñador, tú nos vas a mandar a nosotros, tú que eres el menor de todos nosotros, nos vas a mandar, porque hasta ese momento Benjamín no existía. Entonces, ¿qué sucede? Lo toman, lo venden como esclavo y José es llevado a Egipto por los madianitas. Tremenda realidad. O sea, uno dice, bueno, José, aquí se acabaron tus sueños. Yo creo que en cierta forma fue lo que sus hermanos deben haber pensado en algún momento. Y a ver ahora cómo te arreglas para ser nuestro rey. Pero Dios ya tenía un designio que lo había mostrado. Y el cumplimiento de ese sueño demuestra que ese sueño no es una ilusión de José. Ese sueño se cumple. Lo mismo sucede con San José, el esposo de María. José, levántate, vete a Egipto, huye ya mismo de noche con tu esposa y con tu hijo a Egipto, porque van a buscar matar al niño. José huye a Egipto y a la madrugadita del día siguiente acaban con todos los inocentes de Belén de 2 años para abajo. Ahí no hay una invención, ahí no hay una sugestión. José no creo yo que haya tenido contacto con Herodes, ni mucho menos. Hay un mensaje claro a través de ese sueño. ¿Y cómo se hacía real o no? Porque puede ser igual mi inconsciente. Muy bien, supongamos que San José diría, bueno, me habré yo soñado esto, no me lo he soñado. Bueno, cuando me levante veré lo que hago. Cuando un sueño es algo que es de Dios, no deja dudas. San José evidentemente no tuvo dudas. Tomó al niño y a su madre y salió inmediatamente a Egipto. Porque él sabía que eso era palabra de Dios. Claro, los que no hemos tenido experiencias místicas, San José ya había tenido una cuando aceptó a la Virgen Santísima llevarla a su casa, porque sabía que ese niño que había nacido era hijo de Dios. Entonces, evidentemente, San José ya conocía perfectamente los avatares de esas revelaciones de Dios y dijo, pues esto es lo mismo. ¿Y José? José, el soñador. El soñador, Le vamos a poner. el hijo de Jacob, de Israel. En cuanto a José, él sabía que eso era un mensaje de Dios, pero tal vez no podía darle una interpretación o no quería darle una interpretación plena, porque cuidado, dentro del sueño, hasta su propio padre se postra ante él a través de las gavillas o a través de lo que fuera, ¿no? de las cosas que soñó. Pues muy bien, no solo sus hermanos, sino su padre. Entonces, evidentemente, para un israelita, para una persona de aquella cultura, pensar que mi padre se va a arrodillar ante mí, es algo que tal vez incluso ni siquiera quisieras interpretarlo. Él se limita a contar el sueño y dice, ¿qué será esto? ¿Pero cómo sabe que es de Dios? Por lo mismo, porque era algo que no dejaba duda dentro de él. Cuando hay una revelación de Dios, esa revelación no deja duda. Es lo mismo que le sucedía a San Juan Bosco cuando tenía sus sueños. Eran sueños, eran visiones. ¿Qué eran? En el fondo, ni siquiera eran algo beneficioso para él. Cuando Dios le mostraba un sueño era porque quería que comunicase algo a esos hijos que le había confiado a través de su obra salesiana. Y él tomaba ese sueño, veía esa realidad y la comprendía. El primer sueño que tuvo San Juan Bosco no lo entendió hasta que en su vida comenzó a vivirlo, que fue cuando vio un montón de niños jugando y que estaban peleándose y él a los trompazos quería separarlos a la fuerza. Y entonces se aparece el Señor y le dice, no, así no. Y todos esos niños que eran antes tremendos se transforman en corderos.
Y él, cuando empieza con su labor, se da cuenta qué era lo que Dios había querido decirle en ese sueño, que en ese momento no pudo interpretar, pero que ya adelantaba que él iba a transformar en cordero a esos niños de la calle, a esos niños que estaban en la cárcel, etcétera, etcétera, a través de su obra salesiana. Entonces, no podemos decir tampoco que cualquier persona, digamos, que nos ve, que nos escucha, ha tenido un sueño premonitorio, vamos a ponerlo entre comillas. Hay ciertas premoniciones que pueden darse, pero vuelvo a repetir, tal vez por alguna información que está allí, que me tiene a mí pensando en eso y que me lleva a decir, yo creo que puede llegar a pasar esto. Y no sabemos por qué, pero bien, a veces pasa eso, es una cuestión natural. Pero no es que yo ya ahora soy un José que no solo interpreto sueños, sino que los tengo y que puedo contarle a todo el mundo. Salvo que hubiese un don de parte de Dios, que lo puede haber. Pero en cuanto a eso, la certeza de tenerlo es parte del mismo don. Cuando Dios da un don, no lo da, bueno, será, no será. No, Dios cuando da un don, cuando da algo, lo da con la certeza, con la gracia y con la eficacia de aquel don que da, para poder hacerle el bien a los demás. Ahí había que añadir que también les da ese don o esa gracia a las personas que sabemos que están cumpliendo activamente una vida, pues podríamos decir, cristiana, no solamente de palabras, sino que la viven. O sea, podríamos decir que son personas de oración, de misa o no. En cierta forma sí y en cierta forma no. ¿Por qué? El por qué lo vamos a explicar después de la pausa. No se vayan, estamos junto a ti.
Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Nos quedó pendiente el hecho de decir, bueno, Dios da sus dones siempre a personas que están en gracia de Dios. A veces, no es lo corriente, pero a veces sucede que incluso una persona que no esté en gracia de Dios podría tener una experiencia mística. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con, ay, bendito sea Dios, con este judío, Ratisbona, ahí está, ya me acordé el nombre, con Alfonso de Ratisbona, era judío, ateo, anticatólico al máximo, y curiosamente se le aparece la Virgen de la Medalla Milagrosa y se convierte. Eso es algo que no entendemos. Entonces uno dice, oiga, ¿y por qué a ese se le Exacto. aparece y a mí no, que soy tan bueno? Ahí está, justamente, porque eres más malo que Ratibona, porque te crees bueno. Entonces, no siempre una experiencia mística está relacionada con la gracia, no siempre. Pero, evidentemente, cuando hay dones, cuando hay algo que Dios da, da también la gracia para sobrellevar aquello que da, de tal manera que eso redunde en beneficio de la persona que lo recibe y, si es posible, en beneficio de aquellos que le rodean o que, en cierta forma, van a enterarse de eso que ha sucedido. Por ejemplo, Padre Pío, una persona netamente carismática, con los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, con el don de consejo, o sea, si nos podemos hablar de Padre Pío aquí, necesitamos una tanda de 50, 60, 100 programas. Pero, entonces, pero esa persona que recibe esos dones, esos carismas, no los recibe solo para sí. Evidentemente, Padre Pío en cierta forma se beneficia de eso porque se va creciendo en su santidad. Pero no es para sí, es para hacer un bien, y por eso hay una revolución, auténtica revolución, en torno al Padre Pío, una persona que atraía por su manera de ser, y sin embargo a muchos estaban en el confesionario, abría la puertecita del confesionario, les gritaba todo, y los echaba del confesionario y cerraba la puerta y seguía confesando al otro. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, primero que era un italiano, hay que tener en cuenta eso, el carácter italiano es un carácter fogoso, pero además tenía el don y la gracia de Dios para saber que esa persona necesitaba de ello para poder convertirse auténticamente. Y luego venían como corderitos mansos a confesarse a sus pies y a decir absolutamente todos los pecados. Podemos decir en todo caso que esas personas que reciben esa gracia especial o ese don, el Señor los asiste con, voy a repetir, la gracia que necesitan. Exacto, para eso. llevarlo, porque saben que cuando han recibido ese don, son conscientes, hay que recalcarlo, de que ese don conlleva también una cruz. Y una responsabilidad. Que no viene sola. Así que no podemos creer en Claro. que, bueno, hoy día me he soñado que el Señor me ha revelado. Exactamente. A eso íbamos, porque hay, o sea, sigue existiendo esa confusión enorme. Por ejemplo, hace años yo vi en la televisión que presentaban a una niña que tenía estigmas y mostraban las manos, el costado, los pies, no me acuerdo exactamente, pero y que lo mostraba abiertamente, abiertamente en la televisión. Y le preguntaban los periodistas, pero ya has ido donde un sacerdote, ¿qué piensa la iglesia de esto? Cosas así, ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que realmente esa persona ha recibido y que ya podemos acudir a ella y le podemos pedir favores, muchas cosas. Claro, tengamos en cuenta una cosa, no conozco el caso concreto de esta niña, no sé si habrá ido o no habrá ido a los sacerdotes, no sé cómo recibió los estigmas, pero hay una cosa que sí es clara. Vayamos al primer estigmatizado que se tiene conocimiento que ha existido, San Francisco de Asís. Algunos dicen que San Pablo también estaba estigmatizado por aquella frase que dice: llevo en mi cuerpo las heridas de Cristo crucificado, etcétera, etcétera. Algunos dicen San Pablo fue el primer estigmatizado, otros dicen no, lo que está diciendo es
que por lo que sufrió llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, ¿no? Pero por lo menos que se tenga conciencia del primer estigmatizado, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís en ningún momento anduvo diciendo, miren qué bueno que soy, estoy aquí estigmatizado, o no mostró sus estigmas como un trofeo o como algo curioso. ¿Cómo actuaban entonces cuando ellos se daban cuenta? Normalmente ocultándolos. Él dejaba, por ejemplo, que solo un hermano pudiera limpiarle las llagas. Y sabía que el Señor le había dado esa... Y sabía que se lo había dado porque fue un momento místico muy intenso. San Francisco recibe los estigmas por el deseo que tenía de sufrir como Cristo en la pasión, y se le aparece un querube como si fuera en forma de crucificado y le traspasa el costado y sus manos y sus pies. Pero él nunca, o sea, muchos incluso llegaron a ver los estigmas cuando él murió, porque a él le permanecieron los estigmas después de muerto. El caso de Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani tenía los estigmas temporalmente, le aparecían creo que era del jueves para el viernes y del viernes para el sábado le desaparecían, una cosa así. Pero tenía los estigmas y se le desaparecían, en el momento, el día de la pasión. Y esos estigmas pudieron verlo incluso profesionales, porque cuando ella tenía los estigmas muchas veces entraba en éxtasis. Muchos dijeron, no, es una paranoica, es una tal, es una cual, buscaban de qué eran heridas, pero las heridas estaban ahí y las heridas desaparecían. Y una herida que yo me haga, estuvimos hablando hace poco del cutting, yo me corto y muy bien, luego se me cicatriza, pero me queda la marca, me queda la huella de esa herida. En Gemma no aparecía absolutamente nada. Entonces era evidente que había algo místico, algo que era más allá. Y Gemma tampoco andaba saliendo por la calle diciendo, miren cómo estoy, estigmatizada. El Padre Pío, de quien recién hablamos, y que no tuvo sus estigmas cuando murió, porque a él se le fueron los estigmas, y era una de las señales que el Señor le había dicho que iba a tener, que cuando se le fueran los estigmas, le quedaba muy poquitito ya tiempo de vida, y a él le desaparecen los estigmas. No lo pudieron ver después de muerto, pero por ejemplo, el Padre Pío se hizo operar sin anestesia para que no anduviesen curioseándole los estigmas cuando tuvieron que operarlo de apéndice, sin anestesia. Wow. Y uno dice, pero, o sea, hasta ese punto llegaba el respeto hacia lo divino dado por Dios. O sea, no es que era el Padre Pío un Dios, pero es que era un don divino, y ese don que no le pertenecía, él lo cuidaba de una manera muy celosa. No lo mostraba, etcétera, etcétera. Y cuando le preguntaban, oiga, ¿y a usted le duele? ¿Y tú qué crees? ¿Que yo tengo esto para qué? Porque él, es una vida preciosa, él compartía esos dolores para la salvación de las almas. O sea, Dios lo concrucificó, Jesús lo concrucificó consigo mismo. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta. Igual que los dones de sanación, ¿no? O sea, si yo me voy a... Eso. Es que hay muchos casos. Hace igual tiempito, había una chica de aproximadamente 20 años, 19, si no me equivoco, que mucha gente hablaba que decía que tenía muchos dones de sanación porque iban, le consultaban, la niña creo ponía las manos, no sé qué hablaría allí, pero que incluso recetaba hierbas, que tomaran cierta clase de hierbas, como si fuera un médico, ¿no? Y que la gente se curaba. Entonces, tú le ves a la chica, parece una chica tranquila, inocente y normal, ¿no? Tú no la ves con nada. Incluso me acuerdo, creo que fueron a entrevistar a alguien y ella normal hablaba. Pero esas cosas realmente son un don de Dios, o
hay que verlas con cuidado, o tal vez tienen relación con lo que estamos hablando, de que hacer viajes astrales y que esas cosas te pueden otorgar ese tipo de dones, de gracias. Evidentemente, o sea, un don viene de Dios, siempre. Ahora, que el demonio pueda obrar a través de una persona con pseudos curaciones, que no son curaciones reales, para poder atraer hacia esa persona y llevar al error a otros, puede darse. No digo que sea el caso de esta chica, pero se da, lo tenemos en muchos chamanes, muchos brujos, que aparentemente una persona acude a ellos y parece que queda curada, cuando en realidad no lo queda, ¿ya? Pero hay por decirlo, hay una retención de la enfermedad o hay una retención de síntomas, y luego esa persona, cuando se da cuenta, está ya tal vez a veces incluso hasta a las puertas de la muerte, y el demonio la engañó, la llevó engañada hasta ese punto. Y también hay otro, lo que decíamos antes, el efecto placebo. O sea, yo inocentemente voy a donde esta chica, creo que tiene el poder de curar, ella me da algo, y eso que me da no es lo que me cura, sino que es mi propio cuerpo que genera ciertas cosas que hacen falta para que ese dolor, ese malestar desaparezca, y desapareció. También hay que tener en cuenta muchos malestares que tienen ciertas personas, esto lo decía el padre Amor, que es un exorcista de los más conocidos del siglo pasado, falleció a principios de este siglo. Pues el padre Amor decía claramente que muchas de las enfermedades que se tienen son por maleficios que se han hecho a través de brujos, y esas personas padecen esas enfermedades. Y cuando acudían a él, incluso muchos de ellos vomitaban cadenas, punzones, clavos, radios. Que uno se queda, pero ¿me lo está diciendo en serio? Sí, porque eso se materializaba aquí. Pero es que tenía una cadena en su intestino o en su estómago, tenía un clavo. No, pero eso simbolizaba el elemento que se había utilizado para poder hacer el maleficio y lo que eso causaba dentro de la persona. Son cosas que uno ya como, o sea, frisan lo preternatural, son difíciles de explicar. Evidentemente los exorcistas muchas veces tienen experiencias de este tipo, y uno allí lo único que tiene que decir es un amén, o sea, así es, yo no lo entiendo, pero sé que eso sucede. Pero evidentemente una persona que tiene auténticamente un don de curación, yo no sé cómo decirlo, pero no anda floreándose, diciendo, miren aquí qué bueno soy, venga que les voy a poner las manos para que todo el mundo quede cuidado. Fíjense curado. Que hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estamos viendo en los evangelios ahora, quita demonios, hace esto, cura un sordomudo, etcétera, resucita muertos. Lo primero que le dice es, no se lo digas a nadie. Oiga, pero ¿cómo que no se lo diga a nadie? Mire, si usted está haciendo algo que nadie ha hecho hasta aquí. O sea, buscaba también tener como esa suerte de sigilo, que se le llama el secreto mesiánico, que en realidad lo que provocaba en la gente era que lo decían con más intensidad, pero no era lo que él buscaba, sino que lo que él quería era no despertar como ese ambiente de psicosis que luego todo el mundo dijera, bueno, estos vieron lo que vieron o sufrieron lo que sufrieron porque estaban todos psicopatizados. No. Y por eso todos se curaron. Claro. Pero creo que hay que resaltar algo muy importante, que escuché de un sacerdote. Cuando el Señor otorga una gracia, un don especial, cualquiera que sea, pues uno creo que sí, ese temor de Dios que tienes, el saber que no es tuyo, que el Señor te lo está dando para que tú lo administres, y que la misma manera que te lo ha dado gratis, tú lo das gratis. Y no puede haber nada, ni porque se cayó, ni porque necesito, o sea, es gratis, se da gratis, recibes gratis y das gratis. Sí, porque fíjate que en esto también hay mucho embuste, y ha habido muchos casos que se han visto de pseudo sanadores, que a fin de cuentas lo que hacían era llenarse los bolsillos, llenar sus arcas, y la gente quedaba un poco psicopatizada diciendo sí, me curé, y luego resultaba de que no estaban curados. Estafas de estas las ha habido
la seguirá viendo lamentablemente y no es nada nuevo. De esto han vivido incluso los brujos de la antigüedad y muchos otros que no son tan antiguos. Y ahora que siguen viviendo igual. Por eso es de que por eso es que muchos critican, yo he escuchado un montón de veces que dicen que la iglesia, teniendo tremendos monumentos, no sé, la catedral y muchos atractivos tal vez turísticos que existen acá en el Cusco, o que incluso muchos me preguntan, pero la radio, ¿por qué no puede recibir? Que pida y que haga publicidad y así recibe dinero, ya no están sufriendo para poder pagar tantas cosas que tienen. Pero es que eso es algo muy importante, creo que hay que tener en cuenta, que lo que el Señor te da, te llena más y te da mucho más beneficio, que al poder darlo, como te decía San Pablo, no hay manera de que tú lo recuperes aunque te den todo el oro del mundo. Es lo mismo que le pasó a Eliseo, si no me equivoco. Al ayudante de Eliseo, que cuando curó al Anamán, exacto, le dijo, yo no recibo nada de dinero, no quiero tu dinero, es más, porque el Señor me ha dado la potestad de poder hacer esto, no es quien yo lo hago. Pero el ayudante, muy comedido, fue, le pidió el dinero y a cambio, ¿qué recibió? La lepra. Que se le había quitado a Anamán. Exacto. Que no nos pase, como el ayudante de Eliseo. Y tengamos en cuenta, y ya con esto creo que acabamos por hoy, ¿no, Juanca? ¿Cuánto estamos? Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Tengamos en cuenta algo. Un don que es recibido tiene la conciencia de la no pertenencia. Es decir, yo sé que esto lo he recibido, no es mío, es lo que dice la Santísima Virgen María en el Magnífica. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí porque miró la humildad de su esclava. Es decir, yo no merezco nada, Dios lo quiere hacer, esta es su obra, y yo lo único que hago es decir, como María, hágase en mí según tu palabra, nada más. Si esa es la postura, evidentemente el don llevará. María no le dijo a Isabel, sí, Isabel, tienes la gracia, la dicha de que yo, la Madre de Dios, he venido a visitarte. No, al contrario, inmediatamente la pequeña alabanza que recibió la elevó inmediatamente a Dios con ese canto preciosísimo del Magnificat, que podríamos decir es una de las oraciones más bellas y que más tendríamos que repetir a lo largo de nuestros días. Pero si no es así, pues ya hay algo de sospecha, ya hay que sospechar. O sea, si yo quiero quedarme con algo, si yo quiero decir que algo es por mí, pues entonces ahí hay algo sospechoso, hay algo que hay que tener cuidado, porque puede no venir de Dios o puede desvirtuarse lo que vino de Dios en beneficio propio y hacer mal uso de aquello, o perderse o utilizarlo mal y servirme a mí como instrumento de condena en lugar de salvación. Vamos a los saludos. Saludamos a la señora Margarita Valencia Calderón, porque hoy está cumpliendo años y ponemos sus intenciones particulares y las de su familia. Ana Margarita, un saludo muy especial, que lo cumpla muy feliz, pediremos al Señor que la colme de bendiciones. También saludamos a Marco Antonio Urquizo y ponemos sus intenciones particulares y familiares. También está de también cumpleaños también. Sí. Marco Urquizo, lo conozco a Marco Urquizo, pues don Marco, feliz y santo cumpleaños, que el Señor lo siga ayudando en su labor. Y también Edgar Torres, también está de cumpleaños. Lo saludamos por su cumpleaños y ponemos también sus intenciones particulares y familiares en las mejores manos, las manos de María Santísima. Quiero saludar también a doña Josefa Huiza, a quien voy a ir a ver de aquí a un ratito, porque hace un momento estuvimos hablando con ella antes de comenzar el programa. Doña Josefa, gracias por su perseverancia como socio colaboradora, gracias por su celo, por su interés para ayudar a nuestra radio. Le pedimos que rece mucho también usted por nosotros la encomendamos, pero rece para que haya muchos socios colaboradores de esa manera.
Si Claudia tienes algo Chaparro más, tiene que ser rápido. ha llamado a reportar su sintonía, nos pide rezar por las mismas intenciones, por la salud y bienestar de Macarena y Francesca, ya que están lejos sus padres, para que el Señor los ayude a juntarlos, y por la salud de la señora Marina Calderón. Muy bien, estas intenciones, si me permiten, yo quiero agregar también por la salud de mi hija Macarena, que es también hermanita de nuestra obra, que está con un problemita ahí de salud. A ver si el Señor permite pues que se cure, si es para bien de ella, evidentemente, porque a veces los problemas de salud son también algo que nos manda el Señor para poder ayudarnos a crecer espiritualmente. Así que si es la voluntad del Dios, pues que se cure, pues enhorabuena, para que pueda hacer mucha más labor de la que realiza. Estas intenciones, las que cada uno de ustedes que nos está viendo, nos está escuchando, tiene en su corazón, las ponemos en las manos de la Virgen y decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Me quedó uno? ¿Sí? No, está bien. Muy bien, pues gracias por la compañía, María Jesús. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a todos ustedes por su sintonía, a Juan Carlos, que ha hecho posible que este programa llegue a sus hogares. Pues no se olviden, ayúdennos económicamente, porque de verdad que necesitamos ayuda. Como les dijimos, estamos con los proyectos de tener la televisión digital tanto en Arequipa como en Cusco. Los gastos siempre son altos y además, si tú nos ayudas, podemos seguir evangelizando, podemos seguir teniendo a los corazones de Jesús y de María junto a ti.